Hola a todos, bienvenidos. Hello everyone, welcome to this meeting, this soul gathering that starts actually right now. The moment that you're listening to this is because you are part of it. In some shape or form, you are already receiving the call. Bienvenidos a este llamado de almas que comienza justo aquí ahora. Que de hecho que tú estés viendo esto, estés aquí es porque tu alma ha recibido este llamado. De alguna forma, estás siendo ya parte. Entonces, these conversations, we will do them in both languages. Estas conversaciones las vamos a hacer en los dos idiomas. Así es que vamos a ir tomando un tema a la vez. We will be taking a subject at a time to understand what is this awakening of Teotihuacan, para entender qué es el despertar de Teotihuacan. We will start in detail why we are activating the feminine energy, as we were sharing already before, and understanding more about our biology, okay, and how we can activate our beings and being coherent to do this task, not only for Teotihuacan, but it's for our life, for our own personal experience in whatever we do in our existence, really. Y vamos a entender más acerca de la activación que vamos a hacer con nuestro ser, con la coherencia, con nuestra energía femenina, con nuestra dualidad, y que a final de cuentas no nada más es para Teotihuacan, sino es ese estado de conciencia que vamos a activar en nuestro ser, que va a ayudar a nuestra vida diaria, a nuestra existencia y al mundo entero. Así que el día de hoy vamos a tomar el tema de quién es México. Today we will talk about what is Mexico and who is Mexico. El día de hoy vamos a hablar de quién es México y qué es México, ¿ok? Para entender qué rol forma México en el mundo, to understand what role has Mexico in the world, okay? And so first to know that Mexico, like any other country in the world, like any other territory, I should say it actually, but happens to be countries but really is a territory in the world. But Mexico, let's talk about Mexico and the territory that is Mexico, that is North America actually, and the role in what part of the world it is, in the world as a whole. Okay, vamos a hablar del rol de México, quién es México, y realmente lo que equivale a México no es nada más el decir México, sino es el territorio y dónde pertenece y a qué pertenece. Okay. ¿Y por qué México perdió su conciencia? Why Mexico lost its consciousness, okay? Its consciousness. México es considerado como el gran padre sabio que se ha desconectado y que ha perdido su cabeza, literalmente, con las partes de territorios del norte de Estados Unidos, que es Arizona, toda esa parte de California, ha perdido su desconexión con el espíritu, con todo el norte, que es Oregon, toda esa parte, ahí perdió su conexión con el espíritu. Entonces ha quedado como un ser inconsciente que no sabe cómo regular esa energía, y en vez de ser un padre protector y sabio, ahora se ha convertido en un padre que es machista, que es está enojado, que se encuentra en constante pelea. So understanding that Mexico, it is considered the father of the wisdom, okay? But it has lost his head. It has been literally by geography. It has lost it with the United States, which is Arizona, all that part of California. It has lost his head with all these boundaries that were created with these borders. They are not natural. They are more from the politics, really. But he lost this consciousness and connection with the soul, really, which is all the northern parts, all the way to Oregon and North Dakota. So instead of being aware and have this wisdom to share it right now, it is this macho. It is this energy of power, right, and aggressive. Okay. México perdió la cabeza, literalmente, el gran padre perdió la cabeza, y de hecho no fue por límites que son naturales de la tierra, sino simplemente fueron cuestiones políticas, ¿no? Con la guerra. Con Estados Unidos. Y cuando perdimos su independencia, perdimos esa parte de esos territorios. So Mexico lost those territories with
United States in this, in this war. And so that's one big thing. So understanding that, well, who is Mexico and what is Mexico and the importance of Mexico in the world goes as Mexico, it is also an organ. Okay, Mexico has an identity. It is a being that feels. And Mexico, it is an organ from the world, as you have a stomach, you have your heart, you have different organs in your stomach, in your body, that if one of them are not working properly, if one of the organs is sick, say your pancreas is sick, the whole body is not going to do well. So the same thing is with Mexico. If Mexico is not a healthy organ for the earth, the whole earth is not going to feel well, right? And we are the cells of the earth, ourselves, the humans, right? So we are the cells, and how healthy we are ourselves. So we'll go to in a moment with that. Ahora, México es un órgano, es un ser que siente, es un ser consciente, que está inconsciente en este momento, pero reconociéndose la importancia de quién es México, que es parte de algo más grande, así como nuestros órganos, nuestro cuerpo, como el corazón, el páncreas, el hígado, todos tienen un rol muy importante. Uno no es más importante que otro, porque al final de cuentas existen porque fue creado, somos una creación perfecta, y que aunque a veces digamos, puedo sobrevivir si mi apéndice, tiene un rol muy importante que nos desbalancea energéticamente. Nuestro cuerpo no trabaja de una forma igual, que bueno, podemos seguir, podemos salir, podemos hacer muchas cosas, pero no necesariamente al 100%. El cuerpo queda un poquito desbalanceado. Entonces, México se tiene que reconocer como un ser importante que es en la Tierra. Y si México no está sano, entonces, pues, el mundo no está sano, así como otros países. Pero a México no es porque sea México el país, sino es el territorio. Y la energía de ese territorio, por las células que lo habitan, porque nosotros somos esas células, son las que estamos actuando en desarmonía. Las células necesitan regenerarse. So we are the cells of the planet, and when we talk about a territory, in this case we're talking about Mexico. Mexico, it is not the actual Mexico, the organ. It is the name that is given to that area, to that territory, okay? And the cells that live there, which is us, the humans, are basically embodying the energy that it has been there. It has been distorted because the energy of Mexico has been in the wisdom, but the cells were not healthy. And so everything became a chaos. So this is the cells that are not healthy. So by making the cells healthy, which is becoming aware, then everything will change. So let's just put this into our bodies. Our bodies, when we start, as we start thinking right now, okay, we need to look after ourselves. All of a sudden, we're feeling that we are more aware about who we are and that we are spiritual beings. And more we have this awakening around the world about things that before we were kind of asleep. And that has to do with another subject we will talk about later on in the past 12,000 years. But to understand more about Mexico, why is Mexico being asleep for a long time or in this balance? It has to do with the cells not being aware of cells, which is the humans. Y vamos a lo que vamos a hablar más adelante y de dónde viene también todo este desbalance de México, que eso vamos a hablar más adelante en otro tema de hace 12,000 años. Lo importante saber es que si nosotros ponemos esas células sanas una vez más, bueno, pues ese órgano se va a hacer más fuerte. Ahora, por ejemplo, lo vemos nosotros en nuestro cuerpo, lo vamos a poner en nuestro cuerpo, cómo es que nosotros estamos reconociendo a nuestro ser, que somos un ser espiritual, que empezamos a entrenar este balance, queremos hacer yoga, queremos hacer meditaciones, y de esa forma empezamos a entrar en ese balance, empezamos a entrar en conciencia, ¿ok? Y la Tierra está haciendo exactamente lo mismo. So the Earth is doing the same thing as we are doing. When we go and do yoga and we understand that in order for us to be in balance, we have to integrate several things, the way we eat, the way we feed ourselves physically, mentally, and spiritually, we will be in more balance. The Earth is doing the same thing because the Earth also, it is evolving, it is changing, and that will be another subject as well.
but it is rising up, it is going to a different frequency, it's going to a different dimension. Some people will call it going to the 5D. Para mucha gente lo conoce esto como la Tierra está yéndose a la quinta dimensión, y que eso lo vamos a ver también en otro tema específico, pero es saber que la Tierra se está volviendo consciente de sí misma y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces la Tierra empieza a despertar y quiere empezar a sanar, entonces empieza a hacer esa limpieza energética, y entonces las partes de los órganos empiezan a ser limpiados, ¿no? Cuando hacemos un cleanse y que empezamos a sacar todas las toxinas del cuerpo, empieza a haber un poquito de caos. En los primeros días a veces nos empezamos a sentir un poco enfermos, nos empezamos a sentir un poco así como que, ay, terrible, ¿no? Quieres hacer una limpieza, pero primero tienes que pasar por la purificación, y eso es complicado. So at the beginning, when the earth, even ourselves, when we are trying to do a cleanse, right? When we are detoxifying ourselves, we go through this process that cleansing our body that sometimes makes us feel sick, right? So that's what happens with the earth. The earth she's lifting, she's becoming more aware of herself and doing this cleansing, she's doing what she needs to do. It has to cleanse, and that's why sometimes it feels sick. So the cells, they need to be cleansed. Start feeling like, okay, that would be ourselves, and say, okay, I need to do something, I need to change myself. The same thing we are doing with our body. Every time we think about our body as a whole, and we think about, okay, how is my stomach feeling with this food? How is my liver feeling? So if we actually start paying attention to each one of our organs, we are sending awareness. So the organ will say, okay, so I am the gallbladder, okay, and I am a very important part, okay, or I am the pancreas, and I am very important, but I'm not the only part, and I'm part of something bigger, and it has to work in harmony with everything in order for the whole being to work, right? Así como nosotros, la Tierra empieza a hacerse consciente de sí misma, las células empiezan a sentirse que se tienen que regenerar, que eso somos nosotros, y nosotros empezamos a decir, me necesito limpiar, necesito ver por mi ser, necesito empezar a meditar, empezamos a tener ese despertar. Lo mismo hacemos nosotros con nuestro cuerpo, lo podemos poner de esa forma. Cuando nosotros empezamos a entrar en balance, empezamos a pensar, oye, ¿cómo me siento? ¿Cómo le cae esta comida a mi cuerpo? ¿Qué comí? ¿Cómo le cae a mi páncreas? ¿Cómo está a mi sistema digestivo? Cuando mandamos esa conciencia a cada uno de los órganos, el órgano va a despertar y el órgano va a decir, ok, yo soy el estómago y soy muy importante, pero no soy el único y soy parte de algo muy grande, y empieza a entender que si se vuelve sano, hace su trabajo que es único, que el cerebro no lo puede hacer, que una célula del hígado no lo puede hacer en la misma célula del estómago, que una célula de los pulmones no puede hacer, que es único, ese es su único trabajo, que es importante, pero que es parte de algo más grande, entonces que tiene que trabajar en armonía. So, talking about organs, when we send this information and we ask our body, okay, how is this food going? You know, you like it? How is my stomach, my feeling, and my nourishing? The organs become more aware of themselves as well too. So our cells and our organs will say, oh my goodness, so I'm something. Start recognizing that they are some parts of something bigger. And most important is that their job is so important, but nothing else, nobody else, a cell from the brain or a cell from from the heart cannot do the job of a cell from the stomach, because each one of the organs have their own cells that are required to do specific jobs, and each one of them are equally important in order to for the whole cell to work in harmony. So, now, saying that is the same thing with us as the cells for the planet, and the planet as well, and each one of the territories of the planet, and each one of the continents, the countries, and the same thing for the Earth, in the universe, and in the cosmos, okay? So now, understanding that, the Mexico has been a little bit sick. Now, entendiendo que todas estas células, todos somos células y somos parte de algo muy grande, que así como las células, nosotros somos las células de la Tierra. México es una parte importante, un órgano importante de la Tierra. Nosotros somos las células de la Tierra, pero la Tierra es la célula del cosmos, del universo, y que todo tiene que trabajar en armonía, porque todo es algo de un todo. So, understanding now Mexico, now understanding this, how some places and territories around the world, they have been a little bit sick for a while, okay?
Y entendiendo que pues así nos podemos dar cuenta que unos países han estado, unos territorios han estado más enfermos que otros, ha habido un poco de mayor desarmonía, empieza la tierra a despertar. ¿Y por qué está despertando? So now the earth starts awakening, and why is awakening? So these are also process naturals of the earth, and the way the earth is changing by cycles that goes through, and now in this cycle the earth is doing something completely new, which is going to the next level, okay? But in these changes, many things happen to the cells that are vibrating higher, so then you are able to get to a higher frequency, and we go to say eventually when we get to that point will be the equivalent to think about something and appear in your hand, right? But it's possible. Some people can do it, but why now we've been conditioned for so long that we have to first take all these ideas away, kind of reprogram ourselves, okay? Because that comes in our DNA for many generations. And so we can start, and now we are at kind of the beginning of this to create this new program. And so that will be something normal eventually in the next era, for sure, and in quite some time. Entonces, esto que ahora que la Tierra está cambiando, ¿por qué está cambiando? La Tierra va por ciclos, ¿ok? Muchos ciclos galácticos, y este ciclo específicamente, el que está pasando, es único. La Tierra está subiendo a la quinta dimensión o subiendo de frecuencia, que significa que en algún momento dado, nosotros, por ejemplo, como células, vamos a poder manifestar las cosas. Pensamos en una manzana y la manzana, ¡pum!, va a aparecer ahí, ¿no? Que hay mucha gente que ya lo hace ahora, pero la mayoría todavía no, porque hemos sido condicionados, tenemos muchas cosas que tenemos que primero desprogramar para nosotros poder entender que eso es posible y quitar esos programas de limitación que no nos permite ver y saber desde dónde viene y que eso es toda una experiencia, porque no es malo, ¿ok? And all of those programs that we have, they are not bad, they're actually good, because thanks to all of this, we are here right now, we're evolving. So everything has a purpose, and that's what we will understand it in a different level. Todo tiene un propósito y eso lo vamos a entender a un nivel diferente, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta que esta evolución del planeta es como cuando nosotros decimos, voy a subir mi frecuencia, y cuando subes tu frecuencia puedes conectar con los ángeles, puedes conectar con seres de otras galaxias, ¿ok? Cuando subimos nuestra frecuencia, cuando estamos un poco más densos, nos vamos a sentir muy pesados, estamos conectando con una frecuencia más baja, y no es que sea malo ni bueno, pero es como podemos nosotros diferenciarlo. And how can we understand this a little bit better too, as a cells that we are, when the earth is rising her vibration, comes to higher vibration, it's going to be higher frequency. That's why we can do many things. It is when we are getting ourselves into balance and say, okay, and we say, I am going to listen to this frequency, I'm going to raise my vibration. And then when you raise your vibration, you are able to connect with angels, for example, with higher frequencies more easily. Then if we are lower frequency, it's harder. And we've been in a lower frequency for quite some time, so that's why we will not necessarily be aware of the other side. It has always been there, and we kind of understand it to some point. But now it's going to be more and more easy for us to see, because we are rising our vibration. So more often I hear the guys saying, be ready, because the paranormal is going to be the new normal. But all those fears that we have, first they have to be really walked through and understand that it's just the spirit side that we all have been, and we're still there, our whole, actually, we're just a little fractal in here. Y bueno, ahora con esto, entiendo cómo funciona esto de las frecuencias, ¿ok? Y a dónde vamos con todo esto. Es por eso que es muy común ahora que muchas personas se estén despertando y decir, yo estoy viendo espíritus o estoy viendo a los ángeles. Es porque la Tierra sube su frecuencia, nosotros lo estamos haciendo de una forma inconsciente o consciente, con muchos conscientes, muchos inconscientemente. Y es más fácil, dicen ellos, ahora vamos a estar, considera que lo paranormal es lo normal. Pero es quitar esas creencias y estos pensamientos de algo malo que es porque no estamos acostumbrados, y eso eventualmente va a cambiar y nos va a tomar un tiempo, pero estamos en ese proceso de ascensión. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque eso nos va a entender, vamos a ir entendiendo qué es lo que está pasando con nosotros en nuestro cuerpo físico y en la Tierra, qué es lo que estamos viendo alrededor del mundo. And why this is important to understand is so to understand why all of these changes that we are feeling, even in our bodies, in our lives, in our world, are happening. And there is a reason why.
and understanding why, we will be able to navigate to understand more this in a more conscious way. And we will be able to actually take action to some extent and say, okay, I can choose how I can do things and no feel that I am in chaos, okay? Esto nos va a ayudar a que naveguemos todo esto que estamos pasando, porque lo vamos a navegar de una forma más consciente y no ser como que revolcados en ola, ¿ok? Y todo tiene un porqué, pero si estamos desde la inconsciencia lo vamos a ver como un caos, como algo terrible. Mucha gente lo puede considerar que estamos en los tiempos del apocalipsis, de todo ese tipo de cosas, pero esto es algo que nosotros frecuencialmente podemos llevar, ¿ok? Y lo que vamos a hacer no significa que vamos a cambiar el mundo, pero de hecho todo lo hacemos en nuestro día a día desde lo que hacemos nosotros. Recuerden que somos células y si una célula está sana, contagia a otra célula sana, ¿ok? And so what I'm saying is that we aren't going to change the intention is not that we're going to go and change the world, but in a way, yes, we do, because we do it from within ourselves, being in conscious. Remember that if you are a conscious cell, if you're a healthy cell, you will transfer that to the next cell beside you. So if you're a healthy cell, you will have another healthy cell and another cell. So the more healthy cells we have, the more light we will have, and the more we will be able to anchor this Christ light. That's going to be the consciousness, the Christ light consciousness that we will be anchoring on the 21st of December. Y bueno, estando en este nivel de conciencia, estando en esta frecuencia, siendo una célula que esté más activa, que esté más diciendo, ok, ya me estoy recuperando, vamos a poder nosotros ser las anclas, esos faros, para que la energía crística que está viniendo del cosmos, que es la que está ayudando a que la Tierra haga esta evolución, lo pueda hacer con mayor facilidad, y nosotros vamos a poder ser esas células que podemos ser un conducto de esa energía que se transmite y se expande y no que se pierda. Entonces, so we will be able to be these cells, these cosmic lights, okay, that we are having, those are lights that are helping the Earth to do the changes and everything. It modifies our DNA, it modifies our energy. But if we are not conscious, really, what happens is that light just comes through us, and you could fry us in a way, you could say it, and it just comes through. But it will not stay, it will not expand. So the more people, the more cells that we are aware of this, we are able to anchor this Christ light, okay, and we are able to expand it around everywhere around the world, because this is, whenever we are on the same frequency, we are tuning to the same channel. So if we are right here listening, this radio, and we are more and more and more, when this Christ light comes, it just expands like this. And there is, it will not go just through and go to waste, just put that. Entonces, como nosotros recibiendo, vamos a estar en una frecuencia, estamos todos en una sintonía, todos por acá en el mismo radio. Entonces, cuando baja esta frecuencia crística, esta luz cósmica, que es la que está ayudando a la Tierra a hacer su ascensión, y a nosotros también nos modifica nuestro ADN, estamos en este proceso de ascensión también. Si hay muchas células que están más en esta frecuencia, vamos a poder absorber esta información y la vamos a poder anclar a la Tierra. De lo contrario, lo que pasa es que entra esa información y si no hay suficientes, puntos de sostén que sostengan esta red planetaria que se conoce, y si hay hoyos, lo que hace es que ¡pum!, se va. Entonces, entre más seamos, más células, pues más vamos a poder hacer eso. Que de todas formas, la evolución se va a dar, pero nosotros podemos asistir en muchos casos. También hay que recordar que somos muchas las almas las que hemos venido en este momento, en este tiempo específico, justamente para esto. And just a reminder that many souls, we have come here exactly for these specific times, actually. So we will have many chores, many things that we have wanted to do. And perhaps this is one of them, for many of them, because we have many every single day and every moment. Este encuentro de Teotihuacan puede ser uno de ellos, uno de los de las intenciones que tú pudiste ver puesto, porque hay muchas, tenemos muchas todos los días, y de hecho el estar aquí ya es parte de esto, ¿no? Aquí en la tierra respirando. So now understanding who is Mexico. Mexico has been, again, asleep for a long time, since he has lost his head for a long time, has been out of balance. But this awakening already has started quite some time already, and some of this imbalance started when, and I have this written down here, when in 1976, that's
when the first energy kind of started coming, into the earth, and then it started awakening. And United States was one of the first people, one of the first places and territories in the world that started becoming more aware about themselves, more aware about the whole thing, and it started to work to the awakening. And the work and the task for the United States was to help others do the same thing, but it did not happen. And just so kind of stay in that control of that, on that, and did not really expand what it needed to do. So all that energy got stuck in there. So that's why everything eventually has to be liberated, especially right now with Earth changing. It's like putting acupuncture in different parts of the world so that we can remove some of this tension in some parts of the Earth. Esta parte del despertar ya tiene ya empezó desde hace tiempo. En 1776 en Estados Unidos ya llegaba esta energía, y fue uno de los primeros territorios en el mundo donde empezó a hacer ese despertar, ese más reconocimiento del ser. Y la tarea de Estados Unidos era justamente hacer que otros hicieran lo mismo, pero no lo hizo. Entonces esa energía se quedó atorada y entonces empezó a tener como ciertos controles. Entonces empezó a entrar en ese fuera de balance, y esa energía se ha acumulado ahí, así como pues en muchas partes del mundo. Entonces ahora la Tierra, al despertar, está tratando, al hacer nosotros esos trabajos energéticos, porque hay muchas personas que lo están haciendo, todos estamos haciendo nuestra tarea que hemos venido a hacer aquí, se ayuda a que la energía fluya, entonces que la energía se deshaga de esos nudos, de esas energías estancadas, y bueno, pues empiece una vez más a comunicarse en armonía. Y esto cuando empezó en 1776, la intención era que fuera todo expansivo, que se empezara a comunicar, pero fue cuando empezaron a hacer esos territorios. Y en México, con la guerra con Estados Unidos, se perdió parte de México, se hizo un intercambio que no fue lo que era necesario hacer, entonces México perdió la cabeza. Entonces no tiene conciencia en este momento. Y lo que vamos a hacer nosotros en México va a ser justamente ayudarle a México a que continúe recobrando la conciencia, porque esto ya ha empezado incluso desde de los 40 o 50, que ha incrementado más este despertar, y podemos verlo más y más y más y más y más. En el grado de que podamos entrar en esa coherencia y poder ayudar a que México se reconozca como un ser que es viviente, y que su importancia de México es importante para todo el planeta, desde lo que él tiene, y que desde su sabiduría, desde lo que puede proporcionar México al mundo, desde su agricultura, desde su propia economía, nada del exterior, lo que tiene México que ofrecer para su propia gente, para sus propias células, que al mismo tiempo está ayudando a todo en lo que es la Tierra, el cosmos y el universo. México es muy importante en lo que es cada uno de nosotros somos una pieza especial de este rompecabezas. México es una parte de este rompecabezas universal, y México, y tú, y yo, y planetas, y constelaciones, todo es parte de uno perfecto. Entonces, cuando se reconoce a sí mismo como eso importante que es y lo que tiene que dar, va a poder despertar, y va a poder hacer su trabajo propiamente y mandar lo que se necesita mandar a donde se tenga que mandar en las otras partes del cuerpo de la Tierra, para que entre en armonía. So, what are we doing in the activation? It is also what we are bringing with this energy from our awareness, instead entering ourselves into this awareness and consciousness, okay? It is helping Mexico to continue awakening and to recognize who is Mexico and what Mexico has to the whole, which is the world and the universe. Mexico, from where he is, what he has to bring and offer to his own selves and to the world, of course, because remember that everything is connected, through their economy, through whatever it has in their lands, right? With the agriculture, economy, everything from the water, all the things that already each part of the world has, and they're important. One territory in Mexico cannot have the same thing that it has in Europe, because it's not possible. It's like trying to bring the cells of your liver to work in your heart. They're just two different things. They just doesn't even make sense. They will not work. So everybody has to be in harmony and knowing what is their own job.
traer a células de tu hígado que trabajen en el corazón no funciona. Es como, por eso es importante reconocer la importancia, lo que tiene México que ofrecer para el mundo, lo que tiene México para que ofrecer al planeta y al universo y al cosmos, porque es como llevarte una célula del hígado al estómago, no funciona. Es como traer algo de Europa a México, no va a funcionar de la misma forma. Cuando hacemos eso, estamos tratando de hacer que se force algo y no se trabaja en armonía. Cada quien tiene algo muy especial que conforma un todo. En Estados Unidos, cuando empezó a hacer ese despertar, su trabajo era enseñarles a todos los demás territorios que lo hicieran por sí mismos. Sin embargo, lo que se hizo fue seguir a Estados Unidos como decir, yo quiero ser como él. Pero Estados Unidos lo tomó como, ok, yo estoy en control, ¿por qué? Pues yo voy a controlar esto, todos quieren ser como yo. Entró en esa parte de desbalance. Pero Estados Unidos, su trabajo era a enseñar y ayudar a todos a hacer lo mismo, a reconocer a su propio ser. Okay? So what happened in the States in 1776 when all this started too, with this awareness of the consciousness, the United States' job was to show the other territories how to do it. But the other territories instead start following the United States to, I want to be like the United States, I just want to be like that. So they stop recognizing what benefits and what you have in your own territory to wanting to have what other has because it did work for them, right? So I wanted to work for me. So everybody now we have to understand that each part of it is so unbelievable, important, amazing, and beautiful, and we have to recognize ourselves and each territory recognize it for its own beauty and own attributes that it has for the whole. Entonces, reconociendo esas partes de nuestro ser, lo que nos hacía nosotros mismos, reconociendo nuestras habilidades, reconociendo nuestro talento, reconociendo que lo que yo tengo que aportar es para todos, desde donde yo estoy. ¿Okay? México tiene mucho que dar al mundo y no necesariamente seguir ese esfuerzo que viene a la idea de que ir a Estados Unidos porque la vida es mejor allá, porque allá de alguna forma les funcionó a ellos y pues yo quiero seguir eso. Pero en realidad era que ellos tenían que compartir esa información y no se dio. Ahora está despertando, ahora estamos reconociendo que México es bello, que México tiene muchas maravillas, que no tenemos que ir muy lejos a Europa, a otros países para ver lo maravilloso que es. Hemos tenido una idea, se nos ha inculcado algo que es que México no es necesariamente tiene algo maravilloso, entonces no reconocemos lo maravilloso de México. Si no reconocemos lo maravilloso de nosotros, ¿cómo podemos reconocer lo maravilloso de nuestro lugar? If we can recognize the beauty, that's why it's so important to recognize our own beauty, our own talents. If we don't recognize that in ourselves, how can even we recognize that from where we are? So that's to understand that each part of the world has their own uniqueness, and in harmony, we can create a more coherent and more loving place to be. Bueno, esta información va a ser el día de hoy acerca de México para empezar a entender, y les voy a dejar una pequeña tarea, y la tarea va a ser que desde donde ustedes se encuentren, sientan qué les dice el lugar donde se encuentran, qué les aporta ese lugar y reconozcan su talento. So I'm going to leave you a little task to do, and it will be to connect with the land that you are, wherever you are in the world. Just know what is bringing you to you, what is supporting you, what is giving it to you, and what are your own abilities and your qualities and your talents. Do you recognize them in yourself, and are you recognize that in the place that you are? Nos vemos con otra charla. Vamos a hablar de otro tema que va a ser que todo es un complemento, pero vamos a ir desmenuzando un poquitito para ir entendiendo realmente lo que es este despertar. So we will connect soon with another, there's going to be a live on the 18th. We will talk about another subject. And the idea is that we're going to just take little bits and pieces of everything so we understand the whole thing that is confirming this activation. So I will the inscription. You can already put your names in there to be part of the event. Ya ustedes se pueden inscribir. Les voy a dejar el link aquí abajo. Just a reminder that it goes from the 18th to the 21st. It's 3 days, but it's going to be there's going to be a lot of preparation because we will be doing
work together for in preparation for that. There's going to be some workshops that we will do for the people who joins for the 3 days. And there's going to be another way that you can join. It will be on the 21st, just on the ceremony. There will be information. This is part of the information to understand what you would do over there as well too. And yeah, it is important to sign up. We will have a deadline just because there's a lot of organizations in behind. We have to do a lot of reservations and things. So please make sure that you read everything and you know your times. And we hope to see you there. Y bueno, les recuerdo que hay fechas son del 18 al 21 de diciembre. Las personas que se inscriban para los 3 días va a haber una preparación un poquito más extensa. Vamos a estar conectando, haciendo talleres y vamos a hacer muchas cosas juntos. Y va a haber también oportunidad para las personas que se unan el día de la ceremonia. Y bueno, esta información que estamos dando son estas charlas es para que también puedan entendiendo qué es lo que se va a hacer, ¿ok? Y el significado de todo. Pero la preparación que nos vamos a llevar va a ser un poquito más extensa para las personas que se unan los 3 días. Bueno, pues muchas gracias y esperamos verlos